Día 6 sin FAP. Hoy te adentras en la trinchera interior, donde tu mente revela verdades incómodas, lo que realmente ocurre en tu cerebro cuando cedes al impulso. Aquí no vienes a reprimir, sino a dominar, a transformar tu deseo en fuerza, disciplina y poder masculino consciente. Paso 1. Entender la neuroquímica de la recaída. Cuando un hombre cede al impulso de la masturbación compulsiva, no está tomando una decisión aislada, está activando un circuito biológico profundamente arraigado en su cerebro. Para comprender por qué recaer se siente tan fácil, casi automático, debes entender cómo funciona la neuroquímica que sostiene este comportamiento. Sin este conocimiento, lucharás ciego. Todo comienza con la dopamina, el neurotransmisor del deseo, no del placer. Mucha gente cree que la masturbación compulsiva se alimenta del placer, pero es al revés. Lo que te mantiene atrapado es la búsqueda, la anticipación, la promesa ilusoria de recompensa. Cuando tu cerebro detecta un estímulo sexual, especialmente si es artificial o hiperestimulante como el porno, se activa el circuito dopaminérgico mesolímbico, el mismo involucrado en adicciones a sustancias. Esa descarga no te hace sentir saciado, te hace sentir hambriento. Cada vez que cedes, refuerzas ese circuito. Neuronalmente, las conexiones que disparan el deseo automático se vuelven más fuertes, más rápidas, más difíciles de detener. Es como surcar un camino en la tierra. Mientras más lo recorres, más profundo se vuelve, y mientras más profundo, más difícil salir de él. En ese momento aparece la segunda molécula clave, el cortisol, la hormona del estrés. Parece contradictorio, pero es lo que permite el ciclo. Antes de recaer, experimentas tensión, inquietud, ansiedad, vacío. Tu cerebro recuerda que una vía rápida para reducir esa incomodidad es el estímulo sexual, así que te empuja. Sientes urgencia, no deseo real. Ese impulso no es masculino, no es espiritual, no es creativo, es biología buscando alivio. Cuando finalmente cedes, entra en escena la tercera molécula, la prolactina. Después del orgasmo, esta hormona se dispara y produce una sensación de pesadez, apatía y ya no quiero nada. Es ese momento donde te preguntas, ¿por qué hice esto? Es la resaca dopaminérgica y no es metafórica, es química pura. La prolactina baja tu energía vital, reduce la testosterona momentáneamente, aumenta la pereza mental. Ese bajón no es psicológico, es fisiológico. Por eso, después de ceder al impulso, no sientes satisfacción, sientes pérdida, sientes que algo dentro de ti se disolvió. Y aquí aparece un elemento que pocos mencionan, la neuroplasticidad masculina. Tu cerebro aprende rápido, cada recaída deja huellas. Tu sistema límbico registra que ante frustración, aburrimiento, soledad o estrés, existe un escape inmediato. Y ese aprendizaje se solidifica. Es una especie de reflejo condicionado, como el perro de Pavlov, pero aplicado a tu energía sexual. Por eso la batalla no es moral, ni espiritual, ni filosófica en su raíz. Es neurobiológica. Pero aquí entra la parte más importante. Puedes revertirlo. La misma neuroplasticidad que te atrapa puede liberarte. Cada día que avanzas sin ceder, tu cerebro recalibra sus niveles de dopamina, reconstruye la tolerancia, recupera sensibilidad y comienza a desactivar las rutas que sostenían la compulsión. Día 6 no es un número, es evidencia de que estás reescribiendo la programación más profunda de tu mente masculina. No estás huyendo del deseo, lo estás disciplinando. Estás aprendiendo a usarlo como combustible, no como cadena. Cuando entiendes esto, comprendes que dominar el impulso no es solo un acto de fuerza, es un proceso científico, consciente y transformador, un renacimiento interno. Paso 2.
El secuestro del sistema de recompensa. Como el impulso te roba voluntad, para comprender realmente qué siente tu cerebro cuando cedes al impulso, debes observar lo que ocurre en el corazón de tu arquitectura mental, el sistema de recompensa. Este sistema existe para impulsar comportamientos que favorecen tu supervivencia. Buscar pareja, procrear, trabajar, construir, competir, avanzar. Pero cuando la estimulación sexual artificial lo secuestra, ese sistema deja de servirte y empieza a controlarte. El sistema de recompensa funciona como un filtro de prioridades. Determina qué acciones merecen tu energía, qué metas deben recibir tu foco y qué tareas son lo suficientemente importantes como para invertir esfuerzo. Cada vez que haces algo que tu cerebro interpreta como valioso, entrenar, lograr una meta, avanzar en un proyecto, resolver un problema complejo, recibes una liberación moderada y saludable de dopamina. Esa dopamina actúa como un mensaje interno. Bien hecho, sigue por aquí. Pero cuando cedes al impulso sexual, proyectado en estímulos hiperrealistas como el porno o la fantasía compulsiva, ese sistema recibe un estímulo miles de veces más intenso que cualquier logro real. El cerebro, que está diseñado para optimizar energía, interpreta esa señal exagerada como «esto es lo más importante de tu vida, repítelo». Y aquí comienza el secuestro. Tu prioridad deja de ser tu misión, tus metas, tu crecimiento masculino. La prioridad pasa a ser repetir el comportamiento que activó el pico dopaminérgico, no porque tú lo quieras, sino porque tu sistema de recompensa ha sido engañado para quererlo por ti. Después de cada recaída, ocurre algo más profundo. La dopamina se desploma bruscamente. Este desplome crea un estado de vacío, apática desconexión y baja motivación. En ese momento, tu cerebro busca la manera más rápida de volver al nivel previo. Y adivina cuál recuerda: la estimulación sexual inmediata. No le interesa tu disciplina, tu espiritualidad, ni tus objetivos a largo plazo. Le interesa restaurar el equilibrio químico. Mientras más veces repites este ciclo, más deterioras tu sensibilidad dopaminérgica. Esto significa que las cosas que antes te motivaban, leer, entrenar, trabajar, aprender, crear, dejan de producir satisfacción. Todo lo que no sea el estímulo sexual intenso se vuelve insuficiente. La vida se aplana, tu energía decae, tu voluntad se diluye. En este punto, muchos hombres creen que son flojos, poco disciplinados o incapaces. Pero no es un problema moral. Es un cerebro adaptado a estímulos dopaminérgicos supernormales. Tu voluntad no desapareció. Tu sistema de recompensa simplemente dejó de reconocer el valor de las acciones que te construyen como hombre. Por eso, cuando cedes al impulso, no solo pierdes energía sexual, pierdes dopamina disponible para lo que realmente importa. Cedes tu capacidad de iniciar, sostener y completar tareas complejas. En el lenguaje estoico, diríamos que pierdes tu hegemonicón, tu facultad rectora, esa parte de ti que gobierna tus pasiones y dirige tu destino. Los sabios estoicos entendían que la disciplina no se trata solo de aguantar, sino de proteger la integridad del alma racional frente a impulsos que quieren destronarla. Y hoy sabemos que esa lucha espiritual también es una lucha neuroquímica. Cada vez que dices no al impulso, recuperas terreno. Tu sistema de recompensa recuerda que existen actividades más valiosas. Tu dopamina se regula. Tu voluntad regresa. La niebla mental se levanta y el hombre que eres, no el que tus impulsos quieren que seas, vuelve a tomar el mando. Paso 3. La ilusión del alivio. ¿Por qué tu cerebro confunde placer con escape? Una de las trampas más poderosas que enfrenta un hombre en este camino es la falsa sensación de alivio que acompaña a la recaída.
ese instante donde tu cerebro te susurra, hazlo, te sentirás mejor, pero ese alivio no es real. Es una ilusión producida por un mecanismo primitivo diseñado para apagar tensiones momentáneas, no para construirte como hombre. Para comprender este engaño, primero debes diferenciar entre placer y escape. El placer es una reacción positiva genuina del sistema nervioso. El escape es una respuesta química temporal que solo existe para eliminar una incomodidad interna. Cuando cedes al impulso, tu cerebro no busca placer, busca apagar un incendio emocional o físico. Puede ser ansiedad, estrés, aburrimiento, soledad, frustración o simple fatiga mental. Cualquiera de esos estados activa una urgencia interna por eliminar la tensión. Y aquí es donde aparece el atajo más peligroso, el estímulo sexual rápido. El cerebro ha aprendido que masturbación, plus fantasía, plus dopamina, reducción inmediata del malestar. No porque sea saludable, no porque sea significativo, sino porque es eficaz como analgésico emocional. Es exactamente el mismo principio que sostiene a las adicciones conductuales: comida, compra compulsiva, redes sociales, apuestas. Todas funcionan igual. No te hacen feliz, te anestesian. Cuando estás en ese estado previo a la recaída, tu amígdala, el centro emocional del cerebro, está hiperactiva. Busca alivio, busca apagar la tormenta. En ese estado, tu corteza prefrontal, tu facultad racional, pierde fuerza. Esto hace que el impulso parezca urgente, inevitable, casi biológico. Y aquí está el engaño. Tu cerebro no quiere sexo, quiere paz, quiere calma, quiere dejar de sentir presión interna, pero logra solo un par de segundos de calma. Después del orgasmo, el cerebro libera prolactina y otros neuroquímicos que reducen la tensión, pero inmediatamente después activan un descenso brusco de dopamina, produciendo apatía, tristeza, culpa y agotamiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo detecta que has gastado energía reproductiva y asume que necesita entrar en modo conservación. Ese alivio dura menos que un suspiro. Lo que llega después es la factura emocional. Y sin embargo, el cerebro repite el patrón. ¿Por qué? Porque no recuerda la factura, solo recuerda que durante unos segundos sentiste calma. Esa es la verdadera trampa. El cerebro adicto al alivio no aprende del dolor, aprende del apagón momentáneo de tensión. Es un mecanismo tan primitivo como efectivo, y si no lo entiendes, quedarás atrapado en él. Pero aquí viene la parte estoica, la parte donde entra la masculinidad consciente. El alivio no es libertad, el alivio no es paz, el alivio no es victoria, es evasión, disfrazada de necesidad. Los antiguos estoicos, Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, enseñaban que ninguna sensación momentánea debe gobernar al hombre que busca dominio interior. Ellos sabían que la verdadera libertad consiste en soportar la incomodidad sin entregar la voluntad. Tú no estás luchando contra tu deseo sexual. Estás luchando contra tu incapacidad aprendida de sostener tensión emocional. Y cada vez que eliges no ceder, haces que tu corteza prefrontal gane fuerza. Estás reentrenando tu cerebro para soportar tensión sin escapar. Estás reconstruyendo tu masculinidad desde el núcleo. Lo que tu cerebro llama alivio, tú debes reconocerlo como una trampa. Y cuando la ves como trampa, pierdes el miedo a la incomodidad y ganas poder sobre tu impulso. Paso 4. La batalla entre el cerebro inferior y el cerebro superior. El impulso no es tú. Para avanzar en este viaje hacia la masculinidad invicta, debes comprender una verdad esencial. Tu impulso sexual compulsivo no proviene del tú consciente, sino de una parte inferior y automática de tu cerebro.
Si no entiendes esto, interpretarás cada urgencia como una falla personal, cuando en realidad es una respuesta biológica primitiva que nada tiene que ver con tu identidad masculina. En términos neurobiológicos, esta batalla ocurre entre dos sistemas. 1. El cerebro inferior, sistema límbico plus tronco encefálico, es el responsable de tus impulsos, emociones inmediatas, conductas automáticas y mecanismos de supervivencia. Aquí se ubican la amígdala, el hipotálamo y los circuitos de recompensa que buscan gratificación instantánea. No piensa, no reflexiona, reacciona. Su lógica es simple: duele, alivia, tensa, descarga, excita, consumar. Este cerebro se desarrolló hace millones de años para asegurar la supervivencia. No le interesa tu propósito, tu energía espiritual, tu disciplina, tus metas o tu crecimiento. Solo quiere lo que resuelve el momento. 2. El cerebro superior, corteza prefrontal. Aquí reside tu capacidad de decidir, razonar, planificar, resistir, reflexionar y construir. Es donde vive tu visión de hombre. Es donde se define tu destino. La corteza prefrontal es el asiento de tu voluntad. Cuando está fuerte, dirige tu vida. Cuando está debilitada, los impulsos toman el control. Este sistema es mucho más joven evolutivamente y por eso es más fácil que el cerebro inferior lo secuestre cuando estás cansado, estresado o emocionalmente vulnerable. ¿Qué ocurre en una recaída? Durante el impulso, el cerebro inferior se activa intensamente, la amígdala envía señales de urgencia. El hipotálamo activa el deseo reproductivo y el sistema de recompensa libera dopamina anticipatoria. Todo esto hace que la conducta compulsiva parezca irresistible. Mientras esto sucede, tu corteza prefrontal, el tú consciente, se debilita temporalmente. Es literalmente desconectada. Este fenómeno se conoce como hipofrontalidad temporal, una reducción momentánea de la actividad en la parte del cerebro que toma decisiones racionales. En palabras simples, tu yo superior queda silenciado. Por eso, después de recaer, muchos hombres dicen: no sé en qué estaba pensando. La respuesta es simple: no estabas pensando. Tu cerebro inferior estaba actuando por ti. La perspectiva estoica del dominio interno. Los estoicos ya intuían este conflicto interno. Ellos hablaban de la chiara hegemonicón, la parte rectora del alma que debe dominar las pasiones inferiores. Para ellos, la virtud consistía en permitir que la razón gobernara sobre el deseo. Lo que hoy explicamos como corteza prefrontal versus sistema límbico, ellos lo expresaban como espíritu racional versus impulsos animales. Marco Aurelio lo resumía así: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son impulsos, tu alma se mancha. Si tus pensamientos son voluntad, tu alma se fortifica. Recuerda esto: el impulso no eres tú. El impulso es un mecanismo, no es tu identidad, no es tu carácter, no es tu valor como hombre. Lo que eres realmente se define por quien toma la decisión. Si decide tu cerebro inferior, eres un esclavo del instante. Si decide tu cerebro superior, eres un hombre en dominio, un hombre en ascenso, un hombre invicto. Cada día, sin ceder, fortalece tu corteza prefrontal. Cada victoria reeduca a tu sistema límbico. Cada no aumenta tu libertad. Y esa libertad es el fundamento de la masculinidad real. Paso 5. El efecto de resaca neural. Lo que tu cerebro sufre después de ceder. Muchos hombres creen que la parte difícil del impulso es el momento previo a la recaída. Pero no. La verdadera devastación ocurre después. Lo que sigue al orgasmo compulsivo no es alivio, sino un colapso neuroquímico que afecta tu energía, tu motivación y tu claridad mental. A esto lo llamamos resaca neural,
un estado en el que tu sistema nervioso queda exhausto, drenado y funcionalmente debilitado. Comprender este estado es clave, porque cuando sabes lo que ocurre dentro de ti, dejas de verlo como flojera o culpa y empiezas a verlo como lo que realmente es, una consecuencia fisiológica del desequilibrio dopaminérgico. 1. La caída brusca de dopamina. Cuando cedes, tu cerebro libera una enorme cantidad de dopamina, mucho más de la que liberaría con un logro real. Es un pico antinatural, pero el cerebro no tolera picos prolongados. Para protegerse, reduce drásticamente los niveles y la sensibilidad de los receptores. El resultado, un bajón emocional y energético inmediato. Te sientes vacío, sin impulso, sin motivación, sin claridad. Esto no es psicológico, es neuroquímico. En 2, la prolactina, el químico que te apaga. Después del orgasmo, el cuerpo libera prolactina. En la biología masculina, la prolactina tiene un mensaje claro. Ya terminaste, detente, descansa. Pero cuando combinas un orgasmo con estimulación artificial, la prolactina se libera en niveles exagerados. Este exceso produce cansancio extremo, falta de enfoque, somnolencia anormal, pérdida temporal de deseo por metas reales, incremento de la autocrítica y la apatía. Esta es la razón por la que después de recaer te cuesta levantarte, entrenar, trabajar o producir. 3. El bloqueo de la corteza prefrontal. Después de la descarga sexual compulsiva, tu corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, se queda sin energía disponible. Literalmente se desconecta por un tiempo, dejándote más vulnerable a la impulsividad, la indecisión y la pereza. Es como si tu comandante interno se quedara dormido y el ejército se desordenara. Los neurocientíficos lo llaman hipofrontalidad postorgásmica. Tú lo llamas no tengo ganas de nada. 4. Mayor sensibilidad al estrés y al vacío. El sistema límbico queda hiperactivo después de la recaída. Esto significa que te irritas más rápido, te sientes ansioso sin razón, todo te parece más difícil. Buscas de nuevo estímulos para equilibrarte. Este estado crea la tormenta perfecta para caer otra vez. Te sientes mal, quieres alivio. El cerebro recuerda el atajo. 5. La perspectiva estoica, el precio de la entrega. Los estoicos hablaban de cómo las acciones no virtuosas dejan un residuo en el alma. Para Marco Aurelio, cada acto que te aleja de tu propósito deja una huella que entorpece la mente. Hoy sabemos que esa huella es literal. Es un desbalance químico que afecta tu capacidad de gobernarte. Pero aquí está la clave. Así como el cerebro se desbalancea después de ceder, también se reequilibra cuando resistes. 6. La resaca neural no es un castigo, es un mensaje. Tu cerebro no te está diciendo eres débil. Te está diciendo esto no es sostenible, esto te está agotando, esto no te construye. Cada resaca neural es un recordatorio de que tu energía es sagrada, tu foco es valioso y tu masculinidad merece ser defendida. Cuando entiendes la resaca, empiezas a anticiparla. Cuando la anticipas, empiezas a evitarla. Cuando la evitas, recuperas tu poder. Paso 6. La tolerancia invisible. Como el cerebro te exige más para sentir menos. Para entender tu batalla contra el impulso, necesitas comprender un fenómeno silencioso pero devastador: la tolerancia. La tolerancia es el proceso mediante el cual tu cerebro, expuesto repetidamente a un estímulo intenso, deja de responder con la misma fuerza. Es la razón por la cual lo que antes te excitaba moderadamente ya no te basta. Es la razón por la cual, con el tiempo, buscas más intensidad, más novedad, más estímulos, pero recibes menos satisfacción. La tolerancia no es psicológica, es fisiológica. Cambia literalmente la arquitectura de tu cerebro.
1. La dopamina pierde su poder. Cada vez que consumes estímulo sexual artificial, tu cerebro registra una explosión de dopamina. Pero el cerebro, en su afán de protegerse, reduce la cantidad de dopamina que libera, la sensibilidad de los receptores que la reciben. Esto significa que con el tiempo necesitas más estímulo para sentir lo mismo. Necesitas algo más intenso para alcanzar el mismo pico. Lo que antes te encendía, ahora apenas te mueve. Esto no es un defecto moral, es un mecanismo de homeostasis, pero su efecto es claro. Te vuelve dependiente de un estímulo creciente. 2. El fenómeno de la escalada. La escalada es el resultado directo de la tolerancia. Como ya no sientes lo mismo, buscas nuevas fantasías, nuevos escenarios, más velocidad, más intensidad, más contenido visual. Tu cerebro te está pidiendo más, pero te da menos. Es como tratar de apagar tu sed con agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Este patrón deja huellas profundas. No solo altera tu respuesta sexual, sino también tu motivación diaria. Porque cuando tu sistema de recompensa está saturado, los placeres sanos, ejercicio, estudio, trabajo, disciplina, propósito, dejan de generar satisfacción. La pornografía y la masturbación compulsiva vuelven insignificante todo lo demás. 3. El circuito de recompensa se desplaza. Tu cerebro empieza a asociar alivio, porno placer, porno escape, porno estrés, porno aburrimiento, porno, y deja de asociar superación, satisfacción logro, dopamina estable disciplina, bienestar. Tu cerebro empieza a funcionar como el de alguien que tiene una adicción conductual. Interpreta el estímulo sexual como la única fuente efectiva de regulación emocional. Tú piensas, no puedo estar sin esto. Él piensa, esto es lo único que funciona. Y 4. La perspectiva estoica. El hombre que se acostumbra a lo fácil se destruye a sí mismo. Los estoicos advertían contra la habituación a los placeres intensos. Séneca lo decía claramente. Lo que la costumbre hace necesario deja de ser suficiente. La tolerancia es exactamente eso. Lo que antes era suficiente, ahora es apenas aceptable y mañana será insuficiente. El hombre que se acostumbra a intensidad constante se vuelve esclavo de ella. 5. El peligro más profundo. La tolerancia reduce tu capacidad de amar. Cuanto mayor es la tolerancia, más difícil se vuelve conectar con la realidad, con una mujer real, con un vínculo real, con un deseo sano y presente, porque tu cerebro se ha entrenado para necesitar estímulos irreales, editados, exagerados. Lo real se vuelve muy lento, muy normal, muy sencillo, y eso destruye tu capacidad de intimidad. 6. La salida. Romper la tolerancia, no obedecerla. La tolerancia se revierte cuando dejas de alimentar el circuito, cuando dices no, aunque todo tu sistema límbico pida sí. Cada día sin estímulo reduce la tolerancia acumulada y restaura la sensibilidad de tus receptores. Tu cerebro vuelve a equilibrarse, tu mente vuelve a despertarse, tu energía vuelve a activarse. La tolerancia es invisible, pero ahora que sabes que existe, puedes combatirla. Y vencerla te devolverá algo que creías perdido, tu potencia real como hombre. Paso 7. La ilusión del control. ¿Por qué crees que puedes parar cuando quieras? Uno de los engaños más poderosos del cerebro adicto al impulso sexual es la sensación falsa de control. Esa voz interna que te dice, no es para tanto, puedo parar cuando quiera. Solo es hoy, mañana me pongo serio. Pero esta frase es una trampa, un mecanismo de supervivencia del circuito de recompensa para proteger la conducta que le genera gratificación inmediata. La ilusión del control es la razón por la que millones de hombres permanecen atrapados durante años. No porque no tengan fuerza, sino porque subestiman la inteligencia del impulso. 1.
El cerebro inferior siempre negocia a tu favor, pero a su favor, cuando llega el impulso, la amígdala activa una estrategia simple: convencerte. Y su argumento favorito es el de la decisión racional. Es solo una vez. Hoy estoy cansado, pero mañana sí voy en serio. Esto no me afecta tanto. Pero no es racional. No es un razonamiento tuyo, es un mecanismo de autopreservación del hábito. Tu corteza prefrontal, donde vive la disciplina, se ve temporalmente saboteada por dopamina anticipatoria, es decir, el cerebro inferior te quita la claridad justo en el momento en que más la necesitas. 2. La ilusión del control viene del efecto de inmediatez. El cerebro está programado para valorar más la recompensa inmediata que la ganancia futura. A nivel neurológico, se llama descuento temporal. Tu cerebro literalmente reduce el valor de tus metas a largo plazo cuando aparece un placer rápido. Por eso, en medio del impulso, tu entrenamiento deja de importar tu propósito, se minimiza tus metas, se vuelven abstractas, tu identidad masculina parece distante, la recompensa rápida tiene prioridad, la disciplina futura se desvaloriza. Esto no es un fallo moral, es una programación antigua, diseñada para sobrevivir en un entorno donde lo inmediato era vital. Hoy, esa programación es tu enemigo. 3. La autoconfianza ilusoria. Yo controlo. La ilusión de control crece especialmente cuando tienes varios días de éxito, te sientes fuerte, estás motivado, sientes que ya superaste la adicción. Y en realidad es en esos días donde estás más vulnerable. ¿Por qué? Porque la confianza excesiva reduce la vigilancia. Y sin vigilancia, el impulso entra sin resistencia. Los neurocientíficos llaman a esto pérdida de inhibición por exceso de autoconfianza. No caes cuando estás débil, caes cuando crees que ya venciste. 4. Los estoicos ya advertían este enemigo interno. Epicteto lo decía con claridad: nadie se vuelve esclavo de repente. Primero te convences de que tienes control, luego cedes un poco, luego un poco más, luego ya no decides tú. Marco Aurelio añadía: el hombre que no vigila sus pensamientos cae prisionero de ellos. La ilusión del control es exactamente eso, una prisión que se siente como libertad. 5. ¿Por qué es tan peligrosa esta ilusión? Porque te permite justificar la recaída, porque desarma tu guardia mental, porque te hace creer que el impulso es un deseo legítimo, porque convierte una decisión emocional en una decisión lógica, porque hace parecer pequeño lo que es devastador. La ilusión del control es el arma favorita del cerebro adicto. No ataca tu fuerza, ataca tu percepción. 6. Desactivar la ilusión. El hombre que reconoce el riesgo lo controla. El verdadero control no es decir, puedo parar cuando quiera. El verdadero control es decir, sé que no tengo control total y por eso tomo decisiones firmes antes del impulso. El hombre que admite su vulnerabilidad desarrolla fortaleza. El hombre que cree que no puede caer es el primero en caer. La clave es esta: no negocies con tu impulso, planea para vencerlo. Porque cuando entiendes que la ilusión del control es un engaño biológico, aprendes a actuar desde tu yo superior y no desde tus deseos momentáneos. Paso 8. Redefine tu identidad. No eres un esclavo de tu pasado. Para llegar al día 8 sin FAP, hay una transformación silenciosa que comienza a operar dentro de ti. Tu identidad empieza a desprenderse de esa versión débil, dispersa y condicionada que antes te dominaba. Y este paso es crucial, porque ningún hombre puede sostener una disciplina profunda si sigue viéndose a sí mismo como un esclavo de sus impulsos, de su historia o de sus errores. La liberación real no sucede en las manos, sucede en la mente, y ese es exactamente el trabajo de hoy: redefinir quién eres y quién estás dispuesto a ser. Mira,
Durante años quizá te repetiste que eras así, que no podías controlarte, que todos lo hacen, que no tiene nada de malo. Ese diálogo interno te mantuvo atrapado en una narrativa pobre, en una identidad construida sobre la comodidad y la evasión. Pero cuando tomaste la decisión de iniciar este camino, aunque no lo hayas notado, empezaste a desmantelar ese viejo guión. Hoy ya no eres el hombre que necesitaba una pantalla para calmar su ansiedad. Hoy eres alguien que está aprendiendo a canalizar su energía en algo más grande que un impulso momentáneo. Pero aún falta un paso esencial: romper el vínculo emocional con tu antigua identidad. Ese yo que se dejaba arrastrar por los deseos automáticos todavía intenta reclamar su lugar. Aparece con nostalgias, con engaños racionalizados, con recuerdos distorsionados. Te dice que solo una vez, que nadie se enterará, que no tiene sentido esforzarte tanto. Pero debes entender algo fundamental. Ese yo no eres tú. Es tu pasado pidiéndote que regreses a una celda donde ya no cabes. La identidad de un hombre se redefine a través de las acciones que repite, no de las intenciones que declara. Y en estos 8 días, tú ya diste más pasos hacia tu mejor versión que en años de hábitos automáticos. La energía que se queda contigo cuando no la desperdicias se convierte en fuerza, en claridad, en presencia, en determinación. Empiezas a exigirte más porque reconoces que puedes dar más. Y ese cambio interior te obliga a actualizar la forma en que te ves. Aquí es donde muchos hombres fallan. Mantienen la disciplina, pero no cambian la narrativa. Siguen diciéndose que están luchando, cuando deberían decirse que están evolucionando. Siguen creyendo que el impulso es una amenaza, cuando deberían verlo como una energía bruta, lista para convertirse en poder creativo o físico. Siguen pensando que están resistiendo, cuando deberían afirmar que están asimilando su masculinidad real. El desafío de hoy es profundo. Debes soltar la identidad del hombre que eras y abrazar la identidad del hombre que estás construyendo. Ese hombre no se define por debilidades, sino por decisiones. Ese hombre no se rinde ante el primer impulso, sino que lo domina. Ese hombre no busca validar su masculinidad con placer inmediato, sino con acción sostenida. Reescribir tu identidad no es un ejercicio psicológico, es un acto espiritual, un renacimiento interno que redefine tus límites. Y cuando un hombre redefine quién es, redefine también lo que tolera, lo que persigue y lo que está dispuesto a sacrificar. Hoy no estás solamente dejando un hábito, estás enterrando un yo antiguo, estás permitiendo que nazca uno más fuerte, más consciente, más dueño de sí. Este paso marca tu ascenso, ya no eres el hombre que fuiste y nunca volverás a serlo. Paso 9. Cuando el deseo regresa, regresa también tu poder. Llegar al día 9 sin FAP no significa que el deseo desapareció. De hecho, ocurre lo contrario. El deseo vuelve con más fuerza, más intensidad y más claridad. Pero esta vez no regresa como un enemigo que quiere dominarte, sino como un recordatorio de tu vitalidad, de tu energía masculina, de tu capacidad de sentir, crear y actuar. Este paso existe porque muchos hombres, al llegar cerca de la segunda semana, confunden el regreso del deseo con una señal de debilidad. Y es todo lo contrario. Es una señal de que estás despertando. Tu cuerpo empieza a decirte: estoy vivo, tengo potencia, tengo energía acumulada lista para convertirse en algo real. El problema nunca ha sido el deseo. El problema ha sido siempre el uso que le dabas. Cuando estabas atrapado en el ciclo compulsivo, el deseo te llegaba y tú lo resolvías en 5 minutos, sin pensar, sin intención, sin dirección.
Te estabas robando a ti mismo la posibilidad de convertir esa energía en trabajo, en disciplina, en carisma, en ambición, en avance. Hoy, en el día 9, el deseo se siente más fuerte porque ya no lo estás anestesiando. Lo estás enfrentando de frente, sin escaparte, sin máscaras. Ese es el verdadero entrenamiento. Dejar que el deseo exista sin que te arrastre. Sentirlo sin ceder. Observarlo sin obedecerlo. Y aquí aparece un principio profundo. La energía sexual sin control destruye. La energía sexual controlada construye. Este paso te pide algo distinto a todos los anteriores. Aprender a caminar con tu deseo sin huir de él. No lo rechaces, no lo reprimas, no lo conviertas en un enemigo. Úsalo. La antropología lo deja claro. En todas las culturas antiguas, el deseo sexual era visto como una fuerza sagrada, no como un vicio. Era la energía que impulsaba la guerra, la agricultura, la creación, la construcción, la conquista, la expansión del territorio y de la vida. Los hombres que sabían dominarla se convertían en líderes, los que no se convertían en esclavos de sí mismos. Hoy tú estás entrando en esa categoría de hombres que dominan, no los que se rinden. En el día 9, el deseo no aparece para tentarte, sino para fortalecerte. Es un recordatorio físico de la batalla psicológica que estás librando. Es tu cuerpo diciéndote, si me das un propósito, te doy poder. Porque el deseo sin propósito te destruye, pero el deseo con disciplina te transforma. A partir de este día, debes canalizar esta energía hacia 3 direcciones. Hacia tu cuerpo, entrenamientos más intensos, más enfoque, más resistencia. Hacia tu mente, claridad mental, mejores decisiones, más presencia. Hacia tu propósito, proyectos, metas, objetivos que requieran constancia y fuerza. Cuando el deseo golpee, en lugar de pensar, tengo que resistirlo, piensa, ¿dónde pongo esta energía para crecer? Eso es lo que hace el hombre que está en ascenso. Muchos caen justo aquí porque no entienden que el deseo no es la señal de que vas a recaer, sino la señal de que estás recuperando tu poder. Te empiezas a sentir más intenso, más vivo, más enfocado. Es la energía que antes desperdiciabas regresando a ti, pidiendo dirección. Paso 10. El renacimiento de tu identidad masculina. El día 10 no es el final del camino. Es la primera cima desde donde puedes ver con claridad lo lejos que estabas de tu verdadera identidad. Y al mismo tiempo, lo cerca que puedes estar de convertirte en un hombre completamente distinto. Este paso representa la síntesis de todo lo que has vivido en esta travesía. La caída, la compulsión, la lucha, el control, la energía que regresa y el poder que despierta. El hombre que llegaba destruido por la culpa ya no está aquí. Tampoco está el hombre que confundía su deseo con debilidad. Hoy aparece alguien distinto. Un hombre que comprendió que su energía sexual es el núcleo de su fuerza y no su ruina. En este punto, el cerebro empieza a operar desde un estado completamente diferente. La dopamina ya no actúa como un tirano que exige gratificación inmediata, sino como un motor que te impulsa hacia logros reales. La corteza prefrontal, el centro del juicio, la visión, la disciplina, se fortalece y hay un cambio profundo. Por primera vez en mucho tiempo, tu mente te obedece a ti, no a tus impulsos. Ahora entiendes por qué tantas civilizaciones antiguas, filosofías de poder y tradiciones espirituales exigían la contención sexual como una preparación para la grandeza. No era moralismo, era estrategia. La sexualidad del hombre es su fuerza más brutal y más pura, y solo aquellos que aprendían a dominarla alcanzaban maestría, liderazgo, claridad o impacto real. En este día 10, lo que antes te derrotaba ahora te sirve. Lo que antes te quitaba energía ahora te la multiplica.
Sientes una calma tensa, una potencia contenida, un fuego que no te quema por dentro, sino que te ilumina. Caminas distinto, piensas distinto, hablas distinto. Porque ya no eres un hombre que reacciona, eres un hombre que decide. Este paso te exige reconocer algo que la mayoría de hombres nunca entenderá. La energía sexual es demasiado poderosa para dejarla a merced del azar, del antojo o de la rutina. Ya no la desperdicias como antes, ya no la evades, ya no la escondes, la utilizas, la dominas, la conviertes en obra. Aquí comienzas a crear desde tu propio poder, no desde tu carencia, y ese es el verdadero renacimiento. Has aprendido a identificar el impulso, a observarlo, a contenerlo, a transformarlo y a canalizarlo. Estás entrenando el músculo más importante de tu vida, tu voluntad. Y cuando un hombre desarrolla voluntad, empieza a construir un tipo de masculinidad que no se compra, no se imita y no se finge. Una masculinidad sólida, sobria, intensa y profundamente orientada al propósito. Tu cerebro ya no te manipula, tu deseo ya no te esclaviza, tu energía ya no se fuga, tu identidad ya no se fragmenta. Hoy comienza tu reinvención. El día 6 no es una celebración, es un recordatorio. Si pudiste llegar hasta aquí, puedes llegar mucho más lejos. Hermano, si llegaste hasta este punto, ya formas parte del pequeño grupo de hombres que están cansados de la debilidad y decidieron levantarse. El viaje del hombre invicto no termina en el día 10, apenas comienza. Cada paso que diste te acercó a una versión más sólida, más consciente y más poderosa de ti mismo. Ahora tú decides si continúas hacia la cima o vuelves al lugar donde tantos se quedan. La comodidad que destruye. Te invito a seguir este viaje con disciplina, coraje y visión. Suscríbete, mantente presente y continúa caminando firme. Este camino no es para todos, es para hombres como tú, hombres que eligieron ser invictos,